Hola, soy Steven y si estabas buscando gente que ha engañado a la muerte, sucesos increíbles o irreales, este es tu top. Estas son 10 personas que sobrevivieron a lo imposible. Número 10. Vesna Vulović. Vesna Vulović sostiene el récord mundial por sobrevivir a la caída más alta sin paracaídas de 1950 metros de altura. Vesna se hallaba de pie en el pasillo del vuelo JAT 364, que se dirigía de Copenhague a Belgrado. Ella era una auxiliar de vuelo, tenía 22 años y mientras estaba sirviendo las comidas, explotó una bomba oculta en el equipaje que partió en dos el DC-9, en el que volaban más de 70 pasajeros. Todo el mundo falleció menos ella. Vesna había sobrevivido, pero su estado era crítico, pues tenía una fractura de cráneo, 3 vértebras rotas, una hemorragia cerebral y múltiples fracturas. Fue internada inmediatamente en un hospital de Praga, en el que pasó los siguientes 27 días, entrando y saliendo del coma, hasta que al final despertó y recuperó todas sus funciones vitales. Por esto, Guinness World Records le otorgó el título como la persona que sobrevivió a la caída más alta del mundo. Número 9. Ron Hong. Ron Hong sufrió un accidente extremadamente raro, en el cual la suerte ese día estaba a su favor. Él estaba en una escalera taladrando el techo, cuando de pronto la escalera se movió y Ron tiró el taladro y luego cayó él al suelo. Su cabeza cayó justo en el pico del taladro, atravesándole todo el cráneo con la broca que estaba utilizando. De inmediato fue llevado a urgencias, en donde permaneció despierto durante toda la operación, que le realizaron para que la broca del taladro fuese removida de su cabeza. Al final de la operación, él solo perdió un ojo, el resto de su cuerpo estaba funcionando a la perfección. Número 8. Truman Duncan. Truman Duncan se cayó de la parte delantera de un vagón de un tren en movimiento. Él fue arrastrado por debajo y cortado en 2 partes por la velocidad a la que iba el tren. A pesar de perder las 2 piernas y un riñón, Duncan en ese momento logró llamar a una ambulancia por su teléfono móvil. E increíblemente logró sobrevivir cortado en 2 durante 45 minutos de espera. Luego de que la ayuda llegase, fue llevado a un hospital, donde se le realizaron 23 cirugías para salvarle la vida. Número 7. Mauro Prosperi. Transcurría 1994 y a sus 39 años Mauro Prosperi participó en la Maratón de las Arenas, una carrera de 250 kilómetros en 6 días por el Sahara, que es reconocida como una de las más extremas. Prosperi terminó desorientado después de que una tormenta de arena se atravesara en su camino. Esta hizo que él se perdiera y corriera en dirección equivocada, alejándose muchos kilómetros del trayecto de la carrera. Después de 36 horas se quedó sin comida y agua. Tuvo que beber su propia orina y comer los palos de una mezquita abandonada. Además de esto, devoraba las serpientes que se iba encontrando en el desierto. Prosperi intentó suicidarse, cortándose las muñecas con una navaja que tenía con él, pero falló en el intento. Después de 9 días solo en el desierto, fue encontrado por una familia nómada que lo llevaron a un hospital. Él había perdido entre 30 y 40 libras de su peso corporal. Número 6. Robert Evans. Él sobrevivió a un atropello de coche y de tren en una misma noche. Una mañana de septiembre del 2008, Robert Evans, de 46 años, tuvo un gran éxito al sobrevivir a un accidente de coche, ya que fue llevado inmediatamente de urgencias a un hospital en donde fueron curadas la gran parte de sus heridas.
Pero cuando le dieron de alta y mientras caminaba de vuelta desde el hospital hasta su casa, fue atropellado nuevamente, pero esta vez por un ferrocarril, lo cual tuvo que ser tratado con más delicadeza en el mismo hospital del que había salido. Increíblemente sobrevivió al segundo accidente que tuvo en menos de 7 horas. Número 5. Anna Bagenhold. Hay sucesos inexplicables y luego está el caso de Anna Bagenhold, que sobrevivió 80 minutos bajo el hielo de un río helado en Noruega. Su historia entra entre el ranking de las situaciones más extremas del mundo. Bagenhold sobrevivió después de un accidente de esquí en 1999. Esta la dejó atrapada bajo una capa de hielo durante 40 minutos en agua helada. Durante este tiempo se convirtió en una víctima de extrema hipotermia y su temperatura corporal se redujo a 13 grados centígrados, una de las temperaturas corporales más bajas registradas en un humano con hipotermia accidental. Bagenhold fue capaz de encontrar una bolsa de aire bajo el hielo, lo que le permitió sobrevivir durante más de media hora. Luego de casi una hora en el agua congelada, sus dos compañeros de esquí eran médicos entrenados en técnicas de resucitación cardiopulmonar, así que lograron sacarla y salvarle la vida. Número 4. Aron Ralston. En mayo del 2003, mientras que Aron Ralston realizaba un viaje de barranquismo hacia el Blue John Canyon, una roca cayó sobre él y cubrió su antebrazo derecho, aplastándolo por completo. Después de haber intentado durante 5 días levantar y romper la roca, la desesperación lo llevó a tomar medidas extremas. Empezó a ver su propia orina a causa de la falta de agua. Usó una hoja de mate como medicina. Luego cortó los tejidos blandos alrededor de la fractura con un cuchillo que llevaba en su equipaje y después utilizó unos alicates como herramienta para rasgar el endurecimiento de los tendones. Literalmente se arrancó su propio brazo. Aplicó un torniquete y con el anclaje de su equipo de escalada consiguió descender el cañón y caminó con la esperanza de encontrar ayuda pronto. La suerte hizo que un helicóptero del Servicio Médico de Utah lo localizara tras haber activado la alerta de su desaparición el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Hoy su historia es conocida entre todos los amantes de la montaña. Hay un libro escrito por él mismo y que también ha sido llevado a la pantalla grande. Número 3. Roy Sullivan. Roy Sullivan tiene el Guinness Record por ser la persona que más ha recibido el impacto de un rayo y que curiosamente no murió por esta causa. En 1942, Sullivan trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional de Shenandoah y estando en la torre de vigilancia se desencadenó una tormenta eléctrica. Y Roy recibió un rayo que entró por su pierna y salió por el dedo gordo de su pie. Luego en 1969, mientras conducía su camioneta descapotable, le cayó otro rayo que, aparte de chamuscar sus cejas, le hizo perder el conocimiento y accidentarse. Un año después, en 1970, cuando se encontraba en la puerta de su casa, se vio de nuevo alcanzado por otro rayo que le provocó quemaduras en un hombro. Y cuando pensó que su mala suerte con los rayos ya había terminado, en 1972, Roy estaba trabajando en la oficina de los guardabosques, cuando un rayo entró por una de las ventanas y le chamuscó todo el pelo. Todavía el pelo no le había crecido del todo, cuando de nuevo en 1973 otro rayo lo alcanzó mientras conducía y volvió a quemarle toda la cabellera. Finalmente, en 1977, mientras se encontraba pescando en un lago, otro rayo impactó sobre él y en este caso tuvo que ser hospitalizado con graves quemaduras en pecho, estómago y piernas.
Roy es conocido como el hombre para rayos, y como es lógico, nadie querría estar demasiado cerca de este hombre tan electrizante. Número 2. Franet Selak. Selak es croata, tiene 80 años y es considerado como el hombre con más suerte del mundo. Todo empezó en 1957, cuando un bus en el que viajaba se precipitó a un río y él fue el único sobreviviente. Después de este accidente le siguieron otros 6 encuentros muy cercanos con la muerte. Logró escapar no de uno sino de 2 coches en llamas. Un tren en el que era pasajero se descarriló y cayó a un río. Sobrevivió al caer de un avión por aterrizar sobre una pila de heno. Evitó por poco que lo chocara un camión y un árbol lo salvó cuando su coche se volcó en un acantilado. Tras todo esto y para probar que era el hombre más afortunado del mundo, Selak ganó cerca de $1 millón en la lotería recientemente y le regaló la mayoría del dinero a los familiares y amigos. Número 1. Lee Charlie. Lee Charlie es un británico de 32 años que perdió parte de su cráneo, luego de caer desde el balcón de un hotel en Tailandia a una altura aproximada de 7 metros. Los médicos temían que perdiera la vida tras pasar 2 días en estado crítico, pero luego de someterlo a una intervención para remover parte de su cráneo, a fin de aliviar la presión en su cerebro, él logró despertar y sobrevivir con solo la mitad de su cabeza. Ahora, después de aprender a caminar de nuevo, ha vuelto a Inglaterra, con la esperanza de que médicos británicos le puedan crear un molde para una placa de metal y darle de nuevo forma a su cabeza. Y para ti, ¿cuál fue el sobreviviente más sorprendente de todos? Cuéntanos tu experiencia y compártela con nosotros en los comentarios. Si te ha gustado este top, no olvides que tenemos una cita en el próximo video para descubrir más curiosidades sobre la vida y el universo. Esto es Steve Vendetta.